Energía solar fotovoltaica. Un sistema fotovoltaico es una instalación que produce energía eléctrica con módulos fotovoltaicos. Estos módulos fotovoltaicos transforman la radiación solar directamente en energía eléctrica, mediante el denominado efecto fotovoltaico. La luz solar está compuesta por partículas energéticas denominadas fotones, que poseen diferentes energías correspondientes a su vez a las diferentes longitudes de onda del espectro de la radiación solar. Los fotones absorbidos por una célula fotovoltaica transfieren su energía a un electrón de un átomo de la célula. Con esta energía el electrón escapa de su ligazón al átomo para pasar a formar parte de la corriente de un circuito eléctrico. ¿Qué es la energía solar fotovoltaica? El sol nos manda energía en forma de onda electromagnética o en forma de radiación. Esta energía es procesada por el elemento principal de la instalación llamado módulo fotovoltaico o vulgarmente llamado placa solar, el cual está compuesto de materiales semiconductores. Un material semiconductor es un material que en condiciones normales no conduce la electricidad, pero cuando se le aporta o se le aplica una pequeña energía, se vuelven conductores de la corriente. Cuando el sol le aporta energía en forma de radiación al material, se produce en ello un proceso llamado efecto fotoeléctrico, que hace que los materiales se vuelvan conductores, produciéndose de esta manera corriente eléctrica en los módulos fotovoltaicos. En el módulo fotovoltaico se distinguen dos partes separadas por una barrera. Estas son la zona exterior, que es la parte del material fotovoltaico expuesto directamente al sol. Por otro lado está la zona interior, en los que los materiales de los módulos fotovoltaicos están ocultos a los rayos del sol. En la zona exterior se tiene un material semiconductor compuesto principalmente por el silicio, que es un elemento básico de la naturaleza. Además del silicio hay pequeñas aportaciones de otro tipo de material, normalmente el fósforo. A este añadido de partes de fósforo al material del silicio se le llama dopado del silicio. En la zona interior se tiene igualmente al semiconductor del silicio, pero en este caso se dopa con el elemento llamado boro. De forma general, cuando dos cargas del mismo signo se acercan, estas se repelen entre ellas. Aparecen fuerzas que las desplazan en sentidos opuestos. Por el contrario, si las cargas son de signos diferentes, se atraen, aparecen fuerzas de atracción. Las cargas que se desplazan por el módulo fotovoltaico son de signos contrarios, aparecen entonces fuerzas de atracción entre las cargas, o lo que es lo mismo un campo eléctrico. Un campo eléctrico de forma general es una región del espacio que tiene ciertas cualidades físicas como pueden ser campo magnético, campo gravitatorio, etc. Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas. Instalación aislada. Se utilizan cuando la red de distribución eléctrica está alejada de los puntos de consumo y son particularmente útiles para la electrificación de emplazamientos inaccesibles a la red, como las viviendas rurales. Otras aplicaciones de la fotovoltaica aislada son sistemas de bombeo fotovoltaico, sistemas de comunicaciones remotas, balizamiento, alumbrado público, etc. En una instalación aislada se tiene el módulo fotovoltaico, que recoge la energía procedente del sol para generar corriente eléctrica continua. Esta corriente es conducida hacia el regulador de carga. Este regulador es el cerebro de la instalación y es el encargado de repartir la energía eléctrica cuando se demanda o se necesita, bien hacia las baterías, que son las encargadas de almacenar la energía eléctrica mientras no se esté utilizando, o bien hacia el inversor convertidor cuando la instalación eléctrica esté demandando esta energía eléctrica. El inversor convertidor es el encargado de convertir la corriente continua proveniente del módulo fotovoltaico o de las baterías a corriente alterna, la cual es la que cambia de polaridad. El inversor convertidor
También transforma la tensión que tiene en su entrada proveniente de los módulos fotovoltaicos o de las baterías a una tensión de salida de 230 voltios, que es la que se necesita en las viviendas. Esta corriente alterna de salida del inversor convertidor se envía al cuadro general de mando y protección, y este repartirá la corriente eléctrica a toda la vivienda. De forma general, los componentes principales de una instalación aislada son: módulo fotovoltaico, que transforma la radiación solar incidente en energía eléctrica; regulador de tensión, modula la carga del sistema de acumulación, evitando así sobrecargas y las descargas excesivas; baterías o acumuladores, almacenan la energía para solucionar el desfase temporal entre los periodos de generación eléctrica y los de consumo; sistemas de adaptación de corriente, son convertidores para corriente continua o inversores para transformar a corriente alterna; instalaciones de conexión a red eléctrica. Por medio de estas instalaciones, la electricidad limpia generada se inyecta en la red y se vende a la compañía eléctrica. También se suelen agrupar los módulos para generar electricidad de forma masiva en las centrales fotovoltaicas. Una instalación solar fotovoltaica de conexión a red es la contraria a una instalación fotovoltaica aislada. La electricidad producida por este tipo de instalaciones es vendida a la compañía eléctrica para luego ser vendida de nuevo a los usuarios de la red eléctrica. Este tipo de instalación parte de los módulos fotovoltaicos que nos generan corriente continua. Esta corriente continua tiene una determinada intensidad y tensión de corriente que depende del tipo y cantidad del módulo que tiene la instalación y del tipo de conexión que se tiene entre ellos. Estas magnitudes de intensidad y tensión que salen de los módulos en forma de corriente continua llegan al inversor convertidor, en el cual se rectifica y transforma señales para obtener en la salida corriente alterna, y de aquí es centralizada a la zona de protección, control y comunicación. En esta zona se tienen los dispositivos de protección y control de la instalación. Junto con estos están los contadores de electricidad. Además, se tiene un sistema de registro de datos. Continuando, el siguiente paso de la corriente eléctrica es la de transformación. Mediante un transformador se realiza un cambio de tensión entre la entrada y la salida de este, para luego verter a la red. La transformación se hace necesaria cuando tenemos que verter a una red eléctrica de media o alta tensión. La tensión de salida del inversor convertidor es de 230 voltios, que es baja tensión. Si el punto de conexión a la red general es de baja tensión, podríamos verter directamente a la red, puesto que estaríamos a la misma tensión. Si por el contrario tenemos un punto de conexión a la red general que tiene valores superiores a los 230 voltios, nos encontraríamos en el caso de media y alta tensión. Habría entonces que instalar también el transformador para que transforme esa tensión de 230 voltios a la tensión que tiene la red en ese punto de conexión. Luego de esto, la compañía eléctrica transporta y transforma de nuevo la corriente eléctrica a baja tensión, para luego ser suministrada o ser vendida a los usuarios o abonados de la red eléctrica. Una instalación conectada a la red eléctrica se cuenta generalmente con un módulo fotovoltaico, un inversor que convierte la corriente continua generada por los módulos en corriente alterna para luego ser vertida a la red, la cual se mide con un contador.